Y justamente este aporte que nos das a conocer para recordarnos lo que es Huamanga y hablemos, Lucho, sobre tu comentario. Justamente acá Yuri leía con bastante interés, comentábamos acá acerca de esta recuperación del patrimonio cultural de Ayacucho y tenías punto de vista como cuando se hablaba de cómo desconcentrar el centro histórico de la ciudad, cuál sería la gestión, el camino, los parámetros que podrían enmarcarse para concretar esto en realidad, porque si bien es cierto, hay de todo porque todavía falta, como se dice, maximizar esta idea. Adelante, Lucho. Bueno, sí, muy buenos días a Yuri. Es un honor compartir el análisis con él por el conocimiento y el trabajo que viene desempeñando desde hace muchísimo tiempo para el tema del patrimonio cultural en Ayacucho. Y es que para mí el tema es que pasa por primero a ser también un tema de diagnóstico, es decir, qué está pasando, cuáles son los patrimonios culturales que están en un proceso serio de deterioro, porque fíjate que es una preocupación enorme cuando tú tienes una municipalidad que invierte miles y miles de soles para hacer lanzamientos de actividades turísticas, como el caso del carnaval o quizás también ya con la Semana Santa, pero que no tiene un plan de preservación y promoción del patrimonio de la ciudad. Es decir, vamos a invitar a más gente a que vengan los carnavales, a que vengan la Semana Santa, a que llenen de huria la fachada de los templos, y no hay un plan que pueda tratar de al menos erradicar, si no es, pero evitar este tipo de contaminación y este tipo de destrucción del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, allí creo el patrimonio, el patronato de Piquimachay es una iniciativa muy interesante, obviamente que parte del sector privado, que entiendo que es la familia Añaños que está a cargo de este patronato, pero ¿qué pasa con las otras empresas? ¿Qué pasa con la empresa que vende cerveza y se hace millonaria cada vez que se organiza un carnaval o se organiza la Semana Santa? ¿Qué pasa con la asociación de hoteles que hay en la ciudad, con la asociación de transportes, si es que existe al menos en la ciudad? Porque todos estos sectores reciben una fuerte cantidad de ingresos, pero que no están aportando para mantener el patrimonio cultural. Entonces, a este paso, me imagino que este tema de la destrucción del patrimonio cultural va a terminar por destruir incluso el centro de la ciudad, porque hace unas semanas se vio que una fachada de una casa colonial en el Jirón Cusco se pues derrumbó por temas de la lluvia, pero no solamente es la lluvia, sino que a las personas que viven en el centro y tienen todavía estas casas coloniales, les conviene que la casa se caiga, porque así el Instituto de Cultura no les mete ningún tipo de sanción, y en lugar de eso, construyen pues unas oficinitas o unas tiendas que les permite mayor ingreso. ¿Y esto por qué? Y a eso iba Mario con la propuesta, de que si tienes todo en el centro de la ciudad, tienes las instituciones, tienes las empresas de bancos, todo se mueve en el centro de la ciudad, entonces tú tienes un centro histórico que a la vez es centro administrativo y centro comercial. Eso es insostenible en cualquier parte del mundo. Y yo creo que ahí Yuri nos puede aportar muchísimo más datos sobre esto de lo que es la desconcentración de los centros históricos, ¿no? Así es, Lucho. Realmente nuestra ciudad concentra todas las actividades cercanas a la plaza. Colegios, bancos, iglesias, instituciones públicas, municipio, universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Institutos, negocios. Y todo se concentra aquí y el valor del suelo es muy alto. Pero en periferia no hay equipamientos que puedan equilibrar ese desarrollo urbano, a excepción de un sector norte o un sector que ahora se está desarrollando hacia el Hospital Nuevo, y la ciudad crece inequitativamente, ¿no? Concentrada en un sector con muchos recursos y el resto de la ciudad es el patito feo. Acabo de estar en la zona de La Picota ayer viendo este tema de las quebradas, de las posibles andenes que se pueden plantear, y desde ahí se puede apreciar pues toda la ciudad y cómo ha crecido. ¿Y cómo es que se ordena esa ciudad a partir del equipamiento, de las concentraciones de actividades?
que generan esto que está Y hay viendo, un crecimiento desordenado horizontal. Ya no totalmente prácticamente no desordenado tenemos espacio alguno. y sin espacios públicos, sin parques, jardines. No es una ciudad en la que deberíamos vivir en esas condiciones, ¿no? Ajá. Sobre todo a 479 años de haber sido fundada, habiendo sido sede de 3 imperios grandes, ¿no? Del Huari, del Inca y del Español, y después, paradójicamente, hemos decaído. Y yo creo que ya debemos dejar de ser el patito feo, dejar de ser la cola del desarrollo del Perú y pensar en grande, ponernos la marca alta y aprovechar de este bicentenario que se viene para poder generar los puntales del desarrollo futuro, palanca de desarrollo, ¿no? Bueno, hablando de puntales y palancas, como dice Yuri Gutiérrez Lucho, realmente da la impresión que todavía esas palancas y otros aspectos todavía no se traen caminando como debería ser, ¿o sí? Bueno, definitivamente que no, y ahí Yuri decía que este tema del crecimiento de la ciudad ha sido un crecimiento desordenado, y eso hay que decirlo claramente. Ayacucho creció en base a las invasiones en las zonas aledañas. Sí. No ha habido un crecimiento planificado, una especie de plan urbano. Claro, y sumando a ello las migraciones, ¿eh? Claro, entonces lo que ha pasado es que las invasiones han hecho pues que Ayacucho crezca, y entonces aquí creo que es interesante, ya que Yuri tiene todo este vasto conocimiento de la arquitectura y el tema del desarrollo urbano, si sería posible que el patronato, por ejemplo, les puedan auspiciar un plan de desarrollo urbano, es decir, que a partir de la sociedad civil organizada y las empresas, y en este caso la fundación, pueda ejercer una influencia sobre las autoridades para que apliquen un plan de desarrollo urbano, porque hay focos que pueden generar desarrollos. Fíjate que el Ministerio Público está ya hace un par de años fuera de la ciudad y le va bien. Está ese nuevo hospital que posiblemente generará también focos de desarrollo, pero tú sigues con un poder judicial en pleno centro de la ciudad, y dicho sea de paso, Mario y Yuri, un poder judicial que desde el año 1980 incumple la ley de acceso para personas con discapacidad. Es decir, está metido en una casona colonial donde no hay acceso para un segundo nivel de aquellas personas que no puedan moverse por sus propios medios. Entonces, tienes ahí un edificio que es viejo y que está metido ahí, al igual que las otras dependencias alrededor del parque o de la Plaza Mayor, que justamente están funcionando como centro administrativo, pero que no es eficiente, porque una ciudad histórica como Ayacucho, y ahí Yuri también quizás nos puede dar mayores luces, para mí Ayacucho como ciudad histórica es una ciudad que se tiene que disfrutar caminando, es una ciudad que al turista le tiene que ofrecer la posibilidad de caminar y ver y vivir la arquitectura. En ciudades modernas donde conservan su patrimonio, pues no hay tránsito vehicular en el centro histórico, porque el centro histórico es para caminar, es para disfrutar de la arquitectura. Pero fíjate, en Ayacucho tienes que hasta ir cuidándote del tránsito, porque en cualquier momento te atropella. Entonces, ese tipo de situación hace que no puedas disfrutar de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Perfectamente. Realmente los centros históricos son ahora donde se prefiere al peatón, al disfrute del paseo, del espacio público, de los edificios, de la arborización que pudiera haber, bajo la sombra tranquila, sin humo, sin el ruido, sin el atropello de los carros que pueden entrar ante la gente, ¿no? Entonces necesitamos visualizar cuál es el rumbo que debemos tener como ciudad, cómo queremos vivir en Ayacucho y emprender las acciones para vivir mejor. Si tenemos la meta de ser un centro histórico de valor y declararlo Patrimonio Mundial ante la UNESCO, ¿qué acciones debemos hacer para mantener esa calificación? Hay ciudades que están en peligro. Cartagena han dado advertencia porque no está cumpliendo todos los requisitos para mantener esta ciudad tan hermosa y atractiva y que es motivo turístico a nivel mundial. No podemos tener un centro histórico, una ciudad patrimonial, deteriorándose y cayéndose las casonas, las calles en el estado en que se encuentran, donde la vereda es difícil de andar, como ha hablado Lucho,
Las personas con discapacidad no pueden caminar en la ciudad, ni siquiera en las veredas, y peor aún, acceder a los edificios públicos. El gobierno regional no tiene acceso para gente. Alguien quiere subir al segundo piso, no va a poder. El municipio igual. La corte tampoco. Ninguna entidad pública. Y el gobierno ni siquiera regional la también, universidad. y el gobierno regional, perdón, el gobierno regional también tiene para desconcentrarse, ¿verdad? Así es. ¿No es cierto? Pero todo está Cada hacinado una de en el centro. Cada Hacinado. una de las entidades podría tener locales afuera. ¿Por qué no usar estos locales públicos que están cerca del Ministerio de Cultura? Donde está El famoso hueco. No, el Ah, hueco bueno, acá en la terreno. Avenida Independencia, Sí. donde pueden tener un bloque de edificios pues ya modernos para poder tener con todas las condiciones las oficinas de los sectores, ¿no? Las ciudades ahora deben ser equitativas, amigables, accesibles, seguras, accesibles para estas personas Es que y para Ayacucho es todos, solo ¿no? centro, todos nos hemos acostumbrado que Ayacucho es solo centro, centro es Plaza Mayor, igual sucede con los carnavales, que todo tiene que ser en el centro, si no llegan las compras al centro, pues no hay ese gusto. Pero hay un elemento que quería preguntarte a ti, Yuri, igualmente a Lucho, a ver qué opina. La migración, para muchos, es culpable de esta situación. Pero de por medio de eso está la convivencia, ¿correcto? Y no será la puerta a nadie, obviamente, todo el mundo tiene En libre ningún caso, tránsito de en acuerdo a la ningún caso. Constitución. Pero nos estaría faltando un elemento que se llama convivencia, que no estamos orientando adecuadamente, no educar, sino orientando a la población cómo debería ser la convivencia y el respeto de por medio. Claro. No sé qué pensarás tú. Antes de este Ya, tema, sí. quisiera redondear la otra A ver. parte de la ciudad turística, ¿no? No podemos estar en una ciudad que pretenda ser turística con basura en las quebradas, con el tránsito caótico, que pasar por el centro es de 1 hora aproximadamente, y la mitad de la ciudad oler a desagüe. No podemos estar en esas condiciones. Ahora, el otro lado, necesitamos afianzarnos como una identidad regional y huamanguina que debemos encontrarla. Y la he estado trabajando y creo que la mejor posibilidad es ser Huaris. Huaris es la única que nos puede cohesionar, porque a veces el habitante que viene de otros lugares puede no ver como su propio pasado a las casonas antiguas y a los templos, inclusive por creencias religiosas. Pero lo Huari nos puede juntar y unir como una sola sociedad. Y a partir de eso construir esta nueva. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos conciencia del valor que tiene nuestra historia, puede ocurrir lo que ocurrió en Vilcajomán a inicio del siglo pasado. Tenían el Ushno, monumentos de altísimo valor construidos en piedra por los incas, y los habitantes, al no considerar valioso el legado incaico, solo lo español, ¿qué pasaba? Desmontaban las piedras para hacer los cimientos de las nuevas casas. La plaza principal, que era muy amplia, se reduce a la mitad. Es lo que ha ocurrido en Huamanguilla, ¿no? Huamanguilla tenía la plaza principal del tamaño de nuestra plaza mayor. En el tiempo se achica porque no se tiene conciencia de que esa traza también valía, ¿no? Entonces, vale la pena primero afianzarnos con una identidad propia y solo así vamos a sentirnos hermanos, ciudadanos, desarrollar la práctica democrática para poder emprender. Dejar de ser ese patito feo. Lucho, te escuchamos. Bueno, sí, o sea, el tema migratorio es un tema que es desde que la humanidad es humanidad. Es un tema que siempre va a haber y eso no se puede evitar porque es un proceso de movimiento de grupos humanos. Pero lo que sí, un poco continuando con la idea de Yuri, que es el tema de identidad cultural, ahí creo que está el problema. O sea, cuando tienes una ciudad de Ayacucho que crece en base a la migración de otras regiones, pero que en Ayacucho las autoridades no han hecho nada por elevar el nivel de identidad regional, obviamente que uno viene y se siente como en tierra de nadie, es decir, uno no quiere su ciudad, no la mantiene limpia, ahí tienes el problema de los desechos sólidos en las quebradas, es un problema del deterioro de las calles y nadie dice nada, porque finalmente no hay algo que cohesione. Entonces, eso es importantísimo porque una identidad cultural va a permitir a las personas a querer la tierra donde están, a querer el lugar donde están y defenderla y hacer lo posible porque ésta esté de mejor manera. Fíjate que yo recuerdo todavía en mis años de infancia, que bueno, fue hace 30 años más o menos, que todavía se organizaban estas famosas mincas para limpiar el barrio, ¿no? Entonces uno salía en grupo con los muchachos y limpiaba lo que podía y mantenerlo limpio, es decir, mantener limpia la casa. Pero cuando tienes, repito, autoridades
que ni conocen de identidad cultural. Estas autoridades, como diríamos en la jerga, autoridades truchas, porque no son ni lo que son, ni saben ni lo que son, ni tienen identidad personal, y mucho menos van a tener identidad cultural. Entonces, ahí entra en un proceso serio de deterioro el tema de cohesión social, porque a mí ya no me va a importar si la ciudad está limpia o no, porque no me siento parte de ella. Entonces, allí, como Yuri dice, hay ciertos elementos que tienen que funcionar para cohesionar. Un tema podría ser, claro, el tema de Huari. Otro tema es la música ayacuchana. Muchos migrantes que vienen a Ayacucho se enamoran de la música ayacuchana. Entonces, ¿cómo hacemos para que a través de la música motivemos a estas personas a sentirse ayacuchanos y actuar como ayacuchanos y querer su tierra como ayacuchanos? Entonces, allí es importante crear o identificar, mejor dicho, estos valores y trabajar sobre todo con generaciones jóvenes también. ¿Qué estamos haciendo en los colegios, en las escuelas, en los jardines? Aparte de que en el aniversario de Huamanga, bueno, se disfrazan de huamanguinitos y huamanguinitas, aparte de eso, ¿qué estamos haciendo para generar identidad cultural? Porque sin identidad cultural no vamos a cuidar el ambiente donde vivimos, ¿no? Así es. Y justamente afianzando esta identidad que tenemos, hoy día deberíamos celebrar este aniversario de Huamanga, el 479 aniversario, yéndonos a la Plaza Mayor y comiéndonos un muyuchi, disfrutando de un helado rico nuestro, de almorzar un puga picante y escuchar pues al maestro Lucho, Raúl García Zárate, la identidad, ¿no? En Huamanguilla, por decir, acá tengo un oyente, dice, perdón, destruyeron la iglesia, el alcalde anterior solo dejaron a la fachada, el INC se enteró posteriormente. Aún así, feliz día Huamanguilla, 479 aniversario. Y quizás sería el templo más antiguo de la región. Sí, efectivamente, ahí esto. Cerramos esta idea. Lucho, agradeciéndote, a ver, ¿qué otros puntos nos dejas? Y seguramente seguiremos conversando, y gracias por ese compromiso que también tienes con el programa, con Estación Huari, y sobre todo eres partícipe como huamanguino y todo ello. Imagínate, Lucho está en Guatemala y está conociendo todos estos temas porque es un hombre que está tan acucioso, y cuánto quisiéramos que todos fuésemos así, estando en la tierra misma. Adelante, Lucho. Bueno, sí, muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad, y agradecer también a Yuri con su presencia y felicitarlo por el trabajo que viene desarrollando. Hay que seguir con este trabajo, hay que darle más fuerza, y importantísimo el aporte que hace el patronato, y ojalá que cambien, porque aquí también ya viene un proceso electoral, el proceso donde tenemos que elegir a las nuevas autoridades. Y ese es un reto grande, ¿no? Tenemos que elegir autoridades que realmente puedan hacer un trabajo y tengan la capacidad, y que no nos vengan con platos de trucha después de 1 o 2 años, porque eso ha sido nefasto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, porque hay un tema importante, si no trabajamos la identidad cultural, si no trabajamos el tema de preservación de la cultura, al final va a ser en vez de una ciudad, va a ser un basurero muy grande, porque eso es así, no solamente es la basura física en las calles, sino también la basura o el desperdicio de las personas que no tienen una identidad cultural y quieren a su tierra como muchos lo hacen, ¿no? Y entonces ahí, en ese sentido, darle todo ese apoyo, y en caso se necesite de cualquier tipo de ayuda en elaboración de documentos, estamos para aportar desde donde estemos, y felicitar por el trabajo que viene haciendo Yuri. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti. Adelante, Lucho, la despedida. Felicitando a Lucho, que desde lejos el amor por la tierra más bien nunca crece y se afianza, ¿no? Sí. Y se difunde a través de estos medios ahora con la tecnología actual. Gracias, Lucho. Gracias a toda la población ayacuchana. Un abrazo, Lucho. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, ya antes de concluir con la conversación con Yuri Gutiérrez, bueno, hay algo que señalar, ¿no? Esto de la picota que seguimos abordando. Has visitado el día de ayer, como señalas, y todo ello, y la gente parece que no va tomando conciencia. Acá es situación es tierra de nadie, los traficantes de terreno hacen de la suya, ya saben lo que ha ocasionado una persona fallecida, otro que está en cuidados intensivos. Pareciera que las autoridades no quieren abordar el tema. Por ahí hay una información, se especula que incluso hay gente inmersa de institución policial que estarían teniendo vivienda por esa zona. En fin, estamos viendo el hecho de corrupción de por medio, que autoridades que ya actúan de oficio, y todo esto realmente es un cargamontón, ¿eh? Así es, nuestra manera de gestionar a nivel de Estado, de
organismos locales, regionales, está conllevando todo esto y a toda la problemática que tenemos y se mantiene, ¿no? Y esa es la consecuencia de todo lo que se hizo. ¿Qué ocurre? Hay una falencia de vivienda y la gente más pobre ocupa los lugares más baratos. ¿Cuáles son los lugares más baratos? Los más peligrosos. La Picota está dentro de eso, ¿no? Como está ocurriendo en Chosica. Lo mismo. Entonces, en las quebradas, en los cauces de los huaicos, la gente ocupa a pesar de su riesgo futuro. Sí. A veces saben, ahora ya se sabe, y hay conciencia que hay un peligro latente ante sismos y lluvias intensas. Aún así, esa necesidad de vivienda no es satisfecha y ocurre lo que hemos estado viendo. Y al no tener un control urbano adecuado, eficaz, un monitoreo del crecimiento de la ciudad, un acompañamiento a la población para que pueda ocupar de la mejor manera en los mejores lugares, ocurren estos problemas. Entonces, la autoridad local, regional, debe tomar conciencia en que su labor no es solo la basura, el centro histórico y otras cosas, también es la salud pública, es atender la demanda de vivienda que en otros municipios se hace. En Medellín, por ejemplo, en las zonas peligrosas cerca de las quebradas, se llueve mucho más, y hay pendientes también altas, han reubicado viviendas de las zonas más peligrosas en edificios multifamiliares, pero de bajo costo. Entonces, en vez de tener en un lote una sola casita, como es la cultura local, entonces, en un edificio de 4 o 5 pisos o varios bloques, reubican a las zonas, a los pobladores que estaban en un peligro latente, ¿no? Entonces, hay necesidad de emprender estas acciones, no porque antes no los municipios, la región no hayan intervenido en satisfacer la demanda de vivienda de la población, no tengan por qué hacerlo ahora. Aquí hay una pregunta, Yuri, pero si es zona intangible y reserva forestal, ¿qué esperan las autoridades en poner mano dura? Ya dije que no les den agua y luz y eso es todo, es lo que dice un oyente. ¿Ah? Sí, pero el ¿se tema le da agua, es le más da complejo, energía? ¿no? Sí, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, yo veo que la problemática es tan grande a nivel urbano que hay necesidad de emprender varios ejes para poder darle vuelta a esa situación negativa, y uno de ellos es este. Y los costos son altísimos, ¿no? Entonces, solamente una reubicación de toda la ladera de la Picota, ¿cuánto costaría? Echando números, se puede emprender, pero hay que ver pros, contras, etcétera. Otra posibilidad en zonas peligrosas, ¿qué es? ¿Cuál es? Hacer trabajos de reducción de vulnerabilidad, muro de contención, defensas ribereñas, etcétera, etcétera, contener la quebrada, o lo que estamos planteando ahora, convertir ese cauce peligroso de la quebrada en lugar de esparcimiento, en terrazas que se convertirían en balcones de la ciudad. Depende cómo sea la mirada de la autoridad en diálogo con la misma población. Pero hay problemas y hay que solucionarlos. Sí, correcto, Lucho. Perdón, Yuri. Bueno, ha sido un gusto una vez más conversar contigo, Yuri, y seguiremos conversando, ¿eh? Ese es un compromiso tuyo y esperamos invitar a otros profesionales que también vamos a ver, así como participó Lucho, para ver un intercambio de ideas. También acá, bueno, los oyentes nos siguen escribiendo, dice que prohibir Electrocentro y SEDA dotar de estos servicios a los invasores, porque, bueno, los invasores es otro problema, ¿no es cierto? Los traficantes de terreno, los traficantes de terreno, ¿no es cierto? Y eso, entonces la pregunta es esta, ¿y dónde están las autoridades? Obviamente, ¿no es cierto? Yuri, estamos final. Siempre sí. a reaccionar después del problema. Sí. Bueno, yo quisiera finalmente recordar que hace 35 años ha ocurrido la masacre de Uchurajay, donde 10 periodistas perdieron la vida, pero también después perdieron la vida 135 pobladores de la misma comunidad y desaparecieron prácticamente esta comunidad. No se dice nada de ellos, ¿no? ¿Y cuál es el parangón entre unos y otros, ¿no? El contrapeso. Todas las vidas valen, cada ciudadano tiene un valor extraordinario. Porque hay una idea, ¿no? Perdón, de que de acuerdo al informe de Mario Vargas Llosa, bueno, la ignorancia hizo que el mortal lo confundiera y es como un estigma que ha quedado en la cabeza de mucha gente. Claro. Y como tú dices, campesinos, gente de esa zona, nadie lo dice nada, es cierto, la vida de los 8 periodistas hizo. Son valiosas. Son valiosas. Ha difundido la situación, la problemática, pero también las pérdidas posteriores han sido mayores. Y así como esos 135, ha habido más de 60.000 muertos en esta guerra fratricida, que no debemos olvidar. Y creo que ya es conveniente andar en paz, cerrar las brechas y las heridas, y promover
el desarrollo a Pero través de estos proyectos. claro, palanca, pero una ¿no? adecuada reconciliación. Así tiene es, que una haber, adecuada parte de reconciliación. Tenemos que donde haya una sentirnos equidad. hermanos. Hay una equidad. Así es. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy.